Eh, Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a nuestro segundo café profesional, un programa de conversaciones que tiene un estilo de workshop en prevención de riesgos. Ya, vamos a conversar hoy eh, sobre un tema muy importante que tiene unas actualizaciones por ahí, pero que hay que darle vuelta a este tema debido a que tenemos algunas diferencias en términos legales y en términos de aplicación. Por eso que vamos a ayudar en este tema junto a Ramón. Ya contarles que la idea de este programa nace con la intención de poder aportarles contenido y experiencia a todos ustedes, los que están presentes y a otros más profesionales que se quieran unir. ¿Ya? Y este contenido y la experiencia es netamente del invitado que tenemos hoy, ¿ya? El invitado de hoy es Ramón Farías. Más allá de lo que escribe como profesional a Ramón en la imagen, yo quiero que Ramón, por favor, te doy la palabra para que tú te Uh-huh. hagas una pequeña presentación y nos cuentes a todos de quién eres tú. Hola, buenos días a todos. Mira, Pedro, estoy súper contento de participar, la verdad. Yo siempre me ha gustado ayudar a los colegas que tienen menos experiencia o que están recién egresados. Y ahí noto una falencia. Bueno, voy a empezar para no irme por las ramas. Mi nombre es Ramón Farías. Yo trabajo actualmente en el área de la minería, en una empresa que hace izaje y hace transporte y también presta servicios a hitos hidráulicos, hitos mecánicos estructurales e hitos eléctricos. Es una empresa bien entretenida, somos pocos, pero somos todos especialistas en nuestra área. Y me ha dado la oportunidad de aprender bastante, no sé, de hidráulica, electricidad y mecánica, de energía cinética, que son cosas que a veces como prevencionista uno no las tiene tan presentes. Y tampoco es que nos den un gran enfoque cuando estudiamos. Yo desde los 11 años estoy acá en Chile, yo vengo de España. Allá como España igual es otro tipo de cultura. Yo empecé a trabajar más o menos a los 14 años acá en Chile. Fue un cambio cultural más o menos fuerte y, como te digo yo, quizás tenga 7 años de experiencia como prevencionista, pero yo he trabajado desde jornal, he trabajado de maestro segunda, he sido guardia de seguridad, cajero, he trabajado en un sinfín de cosas en diferentes partes, en manufactura. Entonces yo creo que más allá de la experiencia en prevención, yo he sido harto tiempo un trabajador. Entonces, desde el punto de vista como trabajador, yo he visto las falencias de los prevencionistas y ahora como experto ya titulado y ejerciendo, eh, veo que hay muchas brechas en el tema vocación del prevencionista, querer instruirse constantemente. Siento que se titulan y están a la vida, no están a la vida, no siguen leyendo normativas, no están actualizados con las leyes. Y a veces cuando salen estos feedback, hacen preguntas que deberían ser básicas, de conocimiento general, y uno dice, chuta, ¿qué está pasando? ¿Qué está Claro, pasando con claro. prevención? Es por eso que la idea de estos cafés profesional es un poco interiorizarnos en estas cosas con la mirada experiencial del invitado, como lo acaba de mencionar eh, Ramón. Si se fijaron, Ramón viene desde España, tiene como un concepto también no solo profesional, sino que cultural distinto. Eso hace una diferencia en el sentido de cómo es como persona, ¿ya? Y que esa es fue la razón por la cual yo quise que fuera nuestro segundo profesional, porque quiero que vayamos en una línea en el sentido de que nuestros invitados sean absolutamente originales en su esencia, ¿ya? Y que tengan este concepto de profesionalismo y también de ayudar a otros, de compartir su experiencia, que es lo que vamos a introducirnos ahora con Ramón. Lo que viene ahora, chicos, es que yo voy a comenzar a interactuar con él. El programa consta de 4 preguntas. Yo voy a
comenzar a desarrollar esta interacción con él. Así que, chicos, presten mucha atención, los que estamos tomando apuntes, súper. Vamos a dar un viaje, ¿cierto?, que nos va a llevar Ramón Farías en su experiencia, ¿ya? El tema que vamos a plantear, ¿cierto?, es identificación de peligro y evaluación de riesgo, que es la famosa matriz, ¿cierto? Todos sabemos que la matriz de riesgo es en estricto rigor, o sea, es absolutamente el esqueleto de todo lo que nosotros hacemos en prevención de riesgo, ¿ya? Pero en general solemos cometer, o en realidad no son errores, sino que nos saltamos pasos. Cuando nosotros vamos a desarrollar asesoría o vamos a desarrollar gestión en prevención de riesgo, siempre nos saltamos la matriz, porque en el fondo la matriz es para algunos un cacho, para algunos un tema que es muy engorroso, etcétera, etcétera. Pero hoy en día ya no es así, y eso es lo que vamos a hablar con Ramón también. Entonces la matriz de riesgo es en estricto rigor, es lo primero que debemos hacer cuando entramos a una empresa, porque desde ahí nacen todos estos brazos, todos estos lineamientos, ¿cierto?, que nos van a llevar a procedimientos, a checklists, a charlas, a capacitaciones, a programas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el tema de hoy es identificación de peligro y evaluación de riesgo, ¿ya? Ramón, en función de lo que acabamos de plantear, entonces quiero que tú nos introduzcas de manera general, en base a tu experiencia, qué es lo que crees tú y consideras que ocurre en estas grandes diferencias que existen en la matriz de riesgo hoy en día, a pesar de que sabemos que nos vamos a introducir en una segunda parte a una norma que es actualizada, 2020, pero de 2020 para atrás, siempre las matrices de riesgo han estado en función de las normativas más básicas en Chile. Pero nos hemos dado cuenta en conversación, en comentarios por ahí y por allá, que cada uno tiene una visión distinta, ¿ya? Pero que en estricto rigor, ¿cierto?, la matriz es una sola. Correcto. Entonces, ¿qué crees tú, entonces, Ramón, que consideras que ocurre sobre esto? ¿Por qué existen estas diferencias? ¿Ya? ¿Qué es lo qué pasa en el fondo? En base a tu experiencia. Mira, yo creo que hay que partir de una base cultural política. Chile es un país en vías de desarrollo, mejor dicho, y muchas leyes y normativas vienen del extranjero, en especial del cuerpo legal, del marco legal francés, que puede ser considerado un país desarrollado. Ya esto va más allá de lo geopolítico. Chile, si tú te fijas, en prevención de riesgo es muy nuevito. Hace 20, 30 años la prevención de riesgo estaba en pañales, incluso ni siquiera era una carrera acá en Chile. Siento que vamos bien actualmente, siento que hemos progresado bastante como profesionales en el área de la política también, ayudando en esta formación de guías técnicas, normativas, que al principio, no sé si tú te acuerdas, cuando salió el decreto 594, estaba lleno de falta de ortografía y muchas cosas, y los mismos profesores cuando nos enseñaban decían, bueno, esto en realidad no tiene tanto sustento legal. Hoy en día sí tenemos un sustento legal y estamos en vías al área legal, judicial, que tú mismo habías planteado con otro colega, que no he tenido el agrado de conversar tampoco con él, pero se ve que tiene harta experiencia, y la responsabilidad civil. Esto está quedando más o menos en el tintero, porque siempre la responsabilidad se le va a achacar al administrador de contrato, al gerente, pero nosotros como prevencionistas nunca nos habíamos visto tampoco en esa interrogante de tener que asistir quizás a un juicio donde se cuestionara nuestra documentación, donde se cuestione absolutamente todo, porque el abogado va a buscar hasta el más mínimo detalle. Entonces, ya partiendo de esa base, para no irme por las ramas, hay muchas matrices de riesgo, muchas matrices. Yo lo he visto también como hito, trabajé mucho tiempo de hito, auditando también, haciendo auditoría en diferentes obras civiles, ferroviarias, y me encontraba matrices de riesgo y decía, viejo, ¿y estos formatos de dónde los sacaste? En buena, porque yo siempre como auditor le daba una brecha para que él pudiera mejorar esas observaciones.
y uno no le tiraba un porcentaje bajo de buenas a primeras. Entonces, mal evaluados los riesgos, viejo, las probabilidades, las consecuencias del riesgo inicial, sin ninguna medida de control, veías tú el MR en la magnitud del riesgo baja. Y estamos ante, ¿cómo decirte?, una maniobra de izaje. No, es que no es rutinario, se hace solamente los días viernes. Viejo, si se hace solamente los días viernes ya es rutinario, porque toda la semana, el día viernes, vas a tener que hacer un izaje. Perfecto. Entonces tú, al observar al inicio de la matriz, ya comenzás a ver los primeros problemas. Y uno al tiro ve, oye, está toda esta matriz en verde, y en la primera evaluación ni siquiera de riesgo residual estamos hablando, en la primera evaluación. Y la probabilidad es baja, sí. ¿Y cuál es tu labor? Conducir, repartir, no sé, productos de diferentes sucursales. Pero la conducción es algo súper crítico, viejo. El trabajo en altura es algo súper crítico. ¿Cómo lo podemos evaluar en una primera instancia con un ponderado bajo? Entonces, ahí ya comenzaban los primeros errores de las matrices. Otro error muy recurrente que yo también he notado es que no saben desmenuzar el proceso, la actividad y la tarea. Confunden tarea con actividad, o la actividad la ponen como proceso. Claro, entonces, lo que tú dices, por lo que yo te estoy entendiendo y te encuentro absoluta razón, es que existen los criterios, ¿cierto? Todas estas matrices han tenido criterios diferentes, distintos, y eso está en base, ¿cierto?, a la experiencia o los conocimientos que tiene cada uno de los expertos en prevención, ¿ya? Por lo tanto, claro, cada uno cuando va a ir a desarrollar una gestión en una empresa, va a plantear, ¿cierto?, esta matriz en función del criterio que él considera, porque no para todos, como dices tú, un profesional, el trabajo de altura no es tan grave, a lo mejor, pero para otros sí, que todo va a depender, ¿cierto?, de las condiciones. Y claro, hay otros conceptos que sí tenemos que estandarizar también. Por ejemplo, cuando dices tú de que hay profesionales que a veces tenemos la tendencia a confundir tarea con actividad o actividad con proceso. Y sabemos que si nos vamos a lo que es, no sé, real, sociedad académica, qué sé yo, en términos de definiciones, son las tres cosas absolutamente distintas. Pues. Claramente uno, en base al criterio, uno que lo que hace, lo asume como igual, pero eso yo creo que es lo que genera estos pequeños errores que van a permitir que esa matriz no sea objetiva en el fondo. Y por eso a lo mejor que los resultados que arroja la evaluación, ¿cierto?, de la matriz no nos permite poder disminuir, mitigar o eliminar, ¿cierto?, estos riesgos asociados. Y tenemos accidentes, por el fondo, ¿ya? Claro, entonces, por ejemplo, si me das el don de la palabra, acá yo te presenté una imagen, sale una panadería, vemos al panadero. Aquí como un ejemplo podemos ver como proceso la producción del pan. La actividad, hornear, y la tarea, ingresar el pan al horno. Simple, simple. Yo siempre me ha gustado ese ejemplo básico porque desde esa base podemos partir, no sé, desde conducción y procesos mucho más complejos. Ahí, Ramón, tú nos acabas de dar tu experiencia en definirnos cada uno de estos pasos. Entonces, dijiste actividad, proceso. Producción del pan. Actividad, hornear. ¿Y la tarea? La tarea puede ser ingresar el pan al horno. Simple. Súper. Y lo vamos a ¿Qué mejor que ese ejemplo? Yo lo encontré fabuloso, muy sencillo. Espero que todos los chicos hayan podido anotar eso y obviamente comprendió la gran diferencia entre proceso, actividad y tarea. Súper. Dame un cachito, Ramón, hay una persona que levantó la mano, déjame ver quién es. Quería seguir conversando. Dame un cacho. Maritza, ¿tienes algo que decir? Sí, es súper importante todo lo que está diciendo Ramón, porque yo me he topado muchas veces yo también soy hito, y
no es que no se sepa. Creo que el prevencionista nuevo, el que está saliendo recién, tiene miedo a llevar a papel lo que él sabe. Porque la empresa le dice, no, es muy alto, es muy riesgoso, es esto, es lo otro. Entonces creo que también es súper importante que le tomen peso a lo que ellos están escribiendo en papel. Correcto. Súper, Marisa. Gracias por tu aporte. Tenemos otra manito, tranqui. La idea es interactuar. ¿Qué levantó? Marta. ¿Cómo estás, Marta? Hola, bien. Oigan, yo soy egresada hace poco. Cuéntanos. De diciembre. Y espérate, es verdad. Antes que déjame intervenirte. ¿Qué te pareció ese ejemplo sencillo que dio Ramón del panadero? Proceso, Excelente. producción del pan, actividad, hornear el pan y tarea, colocar dentro del horno el pan. Es que yo les comento mi experiencia porque yo estoy recién egresada y empecé a trabajar buscando hasta que encontré Bellita. No estoy en una empresa grande, pero sí me están dando la oportunidad para poder crecer. Súper. Pero el tema es que tiene razón la señorita que habló recién. La empresa de por sí, tú haces la matriz mediante tus conocimientos, pero te dicen, pero es que no tiene que ser evaluado tan elevado, porque nos va a traer problemas. Sí. Y para mí, yo les dije que no, que el riesgo es elevado si estáis trabajando en altura, es elevado, porque es algo extremadamente peligroso que puede causar la muerte. Entonces, de ahí ya a la segunda, después de la medida de control, se puede disminuir y mitigar. Correcto. Pero el tema va en que la empresa de por sí como que te pone ese jaque. Claro. Y sobre todo si eres asistente de prevención, porque a mí me toca de que tengo la ingeniera experta en prevención y después estoy yo que estoy en terreno, en región. Entonces yo puedo enviar, no sé, me dice ya, el procedimiento hay que revisarlo, hay que hacerlo aquí, allá, acá, mediante el proceso productivo, y yo veo, no sé, no se rigen por el proceso productivo. Ya si la cabeza está mal, al final uno, la que está en terreno, es la que tiene que llegar a la realidad las cosas. Exacto. Y eso es lo que no, es la brecha que pasa, de que al final no se rigen por el proceso productivo y al final la actividad está mal, el proceso, su actividad, que ahora la gran mayoría están pidiendo en la empresa, porque estoy en una fotovoltaica, estamos prestando servicio, te piden que tenga actividad, subactividad, y después lo que sigue en la rama. Yo comprendo súper bien lo que tú planteas, María José, y es una lucha constante que tenemos todos, eso es absolutamente así, una lucha entre nuestra asesoría que le damos a conocer, ¿cierto?, a quien nos contrata, ¿ya? Pero hay que destacar algo también, o sea, nosotros tenemos que ser capaces de buscar herramientas, ¿cierto?, para poder entender que lo que estamos diciendo nosotros es así. ¿Ya? Exacto. Y una de las cosas que vamos a ver en la segunda pregunta tiene que ver con eso. Ahora vas a conocer, ¿cierto?, que existe, en términos legales, una razón en la cual tú te puedes fundamentar, y eso va a hacer que, de una buena manera, ¿cierto?, que tú puedas, o sea, que la intervención que tú hagas con tu empleador, él de alguna manera logre entenderla y aceptarla. Para allá vamos, María, ¿vale? Sí, no, y lo que le iba a decir, de que yo hice una matriz, mi experiencia, hice una matriz, la hice mediante el proceso productivo y todo ok, la mandé para donde mi jefa de departamento, me la modificó, me la hizo generalizada, ni siquiera como yo lo había hecho, y la envió, se la rechazaron, después no lo iban a dejar trabajar, y tuve que hablar con la ITO y explicarle y decirle que por qué. Y me dijo, no, es que no está la matriz, me la hizo generalizada aquí, allá, acá. Y yo le dije, me va a disculpar, pero ¿le puedo mostrar la que hice yo?
Sí, no hay problema. Sí, esto es lo que quiero. Al final la tuve que enviar, ella mandó un correo y sí me trajo, se puede decir, esa disputa con la colega, pero nos dejaron empezar. Sí, ahí entra un punto que claramente no es parte de nuestro café, pero esperamos que en el día de mañana en algún nuevo café profesional hablemos sobre las relaciones, sobre la aceptación, el orgullo y el egocentrismo que tenemos nosotros como profesionales. Allá también nos vamos a meter. Ramón, entonces, continuando, ¿qué opinas tú más o menos con lo que habló Marixa y lo que plantea en este caso María José? Claro, mira, muchas veces como prevencionistas nuestro trabajo es muy cuestionado y estamos a veces prácticamente no sé, sentir que estamos por la firma, porque la ley lo exige. Yo aquí los invito a cambiarle ese switch a esas personas, a esos jefes, a esos gerentes que piensan así, porque la pega de un ingeniero comercial, de un ingeniero eléctrico es igual de importante que la de nosotros. Y si ellos no saben respetar la labor del prevencionista, pues entonces, ¿qué más vamos a hacer en esa empresa? ¿Qué podemos esperar de esa empresa? Aquí no sé si se llamaba Marta Jocelyn, la niña María que José conversó. y Maritza. Ah, ya, no, María José, sí, habló de los procesos y de esta matriz generalizada. Eso también es un error que se ve mucho. Y sobre todo para las carpetas de arranque en minería. Yo me he fijado porque yo tengo contrato con Spence, Codelco y Antofagasta Minerals. Y la verdad que para las carpetas de arranque, muchas veces el criterio de la persona que te revisa la carpeta de arranque quiere algo generalizado. Entonces, eso también es un tema interesante a tocar en otra reunión, las carpetas de arranque. Absolutamente, Ramón. Y otro punto ya para ir terminando, la primera pregunta son las medidas de control. Muchas matrices con medidas administrativas, EPP, administrativas y EPP. Ingenieriles no hay. Entonces yo digo, mira, tú trabajas en altura, sí. No es que nosotros prestamos servicio en, no sé, una trabajadora, una colega del Sodimac por ahí, trabajo en Sodimac, por ejemplo. ¿Y tú qué haces? No, yo presto servicio, cambio de luminaria en Sodimac, sobre 4 metros con alza hombre. Genial. Medida ingenieril, no, es que nosotros llegamos y el YALE ya está ahí. Pucha. No sé, por las mantenciones, si ese ya le va a soportar más de 150 kilos, más de 180 kilos la persona que está izada en caso de cualquier temblor, terremoto, porque son súper inestables. Entonces, no sé, ¿cuánto soporta el arnés tuyo? No, mi arnés soporta, no sé, 100 kilos según certificado de SMEC. Ya. Y no tiene ninguna medida ingenieril. No. Ah, ya, perfecto. Entonces creo que ahí hay una confusión de criterios. No es que no sepan. El punto es que muchas veces las matrices de riesgo las piden así, de un día para otro, de una semana para otra. También esa otra realidad. Claro, por eso yo al principio decía que son pasos que nos saltamos, ¿cierto? Son pasos que nos saltamos, porque en el fondo la importancia de la matriz es el esqueleto de la prevención de riesgo, de la gestión de un profesional en una empresa X, en el fondo, ¿ya? Claro. Pero ahora vamos a entrar, ¿cierto?, a la segunda pregunta, que va derechamente a tratar de responder o darle un plus más a María José, por ejemplo, que hoy en día ya esto se está estandarizando en el fondo. Sabemos que, o para los que no saben, en el año 2020, hace poquito nomás, se dio a conocer la nueva resolución, que es la resolución 149. Para los que no saben, anótenlo. De todas maneras, hay documentación que la vamos a compartir, ¿ya? Esta resolución 149 del 2020, que es nuevita en el fondo, viene a de alguna manera decirnos, chicos, empresas, comités paritarios,
monitores, expertos en prevención de riesgos, la matriz se hace así, de esta manera, o recomendamos esto, o estas son las directrices, ¿cierto?, para desarrollar la matriz. Y esta resolución viene acompañada con anexos, y es lo que yo quiero, en la segunda pregunta, preguntarle valga la redundancia, a Ramón, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer en base a esta resolución? Y no solo porque haya aparecido esta resolución, sino que qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para crear una matriz. Ramón. Claro, mira, no sé si puedes colocar la segunda imagen que te había entregado. Eso, perfecto. No sé si se acuerdan de este incidente que hubo, donde hubieron muchos lesionados, creo que alrededor de 18 o 20 lesionados y 4 fatales, donde el prevencionista salió en todos los noticieros, que el prevencionista, creo que no iba tarde mal y nunca a trabajar, tiraba licencia, y de hecho cuando ocurrió esto tiró una licencia psiquiátrica como de 60 días, no recuerdo. Bueno, el prevencionista salió libre de polvo y paja por sus informes psiquiátricos, y el sanatorio alemán también pagó 40 millones a los indemnizados a las familias dañadas por esta fatal. Hubieron 4 muertos, 40 millones. La lógica dice 10 millones a cada uno. No. A uno o una familia le dieron 3 millones por el fallecimiento, a otros 7 millones y a otros 2, 10 y 10 millones. Yo desde el punto de vista personal como papá, porque yo soy papá de 2 niños, te quitan al papá por un accidente laboral y le dan 10 millones. ¿Qué son 10 millones? ¿Quién le va a devolver a la familia, al padre, a esos niños? O un hijo. Entonces siento que esta nueva normativa que está ahí esperando a salir por temas de responsabilidad civil y penal hacia el prevencionista, tengamos ese foco de que nosotros también podemos caer a la cárcel. Entonces, si hay un documento que está mal elaborado o está elaborado a la rápida, al único que va a afectar va a ser a nosotros. Porque nosotros como prevencionistas no vamos a tener los mismos recursos para contratar abogados que va a tener quizás el gerente de nuestra empresa. Entonces, ese punto súper sensible tocaste, Pedro, porque yo como trabajador presencié un accidente grave y ya como hito me tocó presenciar un accidente fatal. El grave fue una persona que se cayó sobre 3 metros, que estaba ordenando en la bodega, sin ninguna medida de seguridad sobre caja, se cayó de espalda, quedó parapléjico. ¿Qué me dices tú? Llegar a tu pega y salir parapléjico. Otro, el fatal que me tocó, fue en el 2021, aproximadamente, si mal no recuerdo, 2021, 2020, 2021. El 31 de diciembre, viejo. 31 de diciembre me tocó ese fatal. Imagínate. ¿Qué van a celebrar esas familias el 31 de diciembre? Si todos los fines de año van a acordarse de eso. Fue algo tan delicado, porque la constructora es una constructora con un estándar minero, y aún así se cayó, teniendo 5 prevencionistas por turno, y aún así se equivocaron. ¿Qué falló ahí? Entonces, lo primero que se levantó muchas veces fue que ellos tenían una línea de vida que soportaba 400 kilogramos. Y habían 5 o 6 viejos a esa línea de vida. Se cayó un viejo. Lo siguiente. Y uno de esos viejos estaba mal enganchado y cayó a piso. 10 metros de altura. Un IKEA en Plaza Oeste, en Santiago. Yo llego a mi casa, estaba con descanso y me dicen, Ramón, ¿sí? Laito que estaba de turno, mira, te cuento un fatal. Viejo, yo aquí en blanco dije, chita, una empresa con inspectores de prevención, con 5 prevencionistas por turno, ¿qué está pasando?
Claro, exacto. O sea, hay algunas falencias y errores que a veces cometimos por omisión, como se habla en responsabilidad civil y penal. Y claramente es la legislación en términos de responsabilidad civil penal ya está de alguna manera establecida y se va, o es lo que se viene, ¿ya? Pero tampoco jamás hemos perdido ese foco porque sabemos que las empresas también son responsables de las gestiones. Entonces, claro, hay errores. Y hoy en día lo que nosotros queremos a través de este café profesional es que nosotros entendamos que todo lo que tenemos que hacer, tenemos que basarnos en la norma. Tenemos que ajustarla a derecho. Eso es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿ya? Antes quizás a lo mejor no se hacía, por eso los procedimientos muy distintos, las matrices muy distintas, ¿ya? Capacitaciones que no estaban asociadas tampoco, etcétera, etcétera. Desde ya nosotros estamos difundiendo, ¿cierto?, que tenemos que comenzar todo lo que hagamos en gestión, a hacerlo con lo que se llaman en legislación ajuste a derecho. Es decir, que todo el procedimiento, por ejemplo, de un proceso, de un trabajo, tiene que ajustarse a derecho. Eso significa que tiene que estar en función a las referidas normas que incluso en el mismo documento se indican. Entonces, todos los pasos que vamos a hacer en función de la norma. Entonces, en ese sentido, Ramón, esta resolución 149 del 2020, ¿a qué nos invita? ¿A qué nos lleva? Mira, nos invita a estandarizar, porque antes en Chile había guías técnicas de cómo elaborar una matriz, pero no eran algo muy formal, por así decirlo. Guía técnica muchas veces la dejamos de lado. Son pocos los prevencionistas que están al día con esas guías técnicas que a veces salen por semana. Ahora una resolución es un cuerpo legal muy definido, muy sólido, que viene a estandarizar, toma aspectos de la ISO 45001, de la antigua OSA. Entonces, ¿qué es lo que busca unificar en todo Chile estos parámetros? Desde proceso hasta el riesgo residual, desde las responsabilidades a las actividades de seguimiento. ¿Cómo confecciono yo una matriz? ¿Cómo recopilo? Siento que se nota la diferencia cuando un prevencionista con experiencia hace estas resoluciones versus cuando la hace un abogado o la hace otra persona. Porque esta resolución es muy didáctica, muy explicativa para nosotros como prevencionistas. Es muy fácil de aplicar. En el fondo, Ramón, te va guiando, ¿cierto? Te dice, tiene que ser así, los valores o criterios tienen que ir más o menos en esta línea, etcétera, etcétera. Ahora, pasando a la tercera pregunta, ¿cierto? Tomado de la mano de que la resolución 149 es la que definitivamente ya todos saben y están claros que es la que nos va a decir cómo tenemos que crear la matriz, ¿ya? Pero ¿cuál es el primer paso que indica esta resolución para empezar a crear la matriz? ¿Es la matriz directamente o hay un proceso antes, un procedimiento? Sí, mira, tocaste un buen punto. Uno tiene que establecer un procedimiento. ¿De qué primero? ¿O la matriz? Claro, el procedimiento primero. Entonces el procedimiento tiene que definir qué recursos de horas hombre, quizás económicos, capacitaciones, ¿qué nosotros podemos, siendo reales con los pies sobre la tierra, porque eso también hay que ser consciente, ¿qué puedo lograr yo quizás en un año para desarrollar una buena matriz? Eso establecerlo en un procedimiento sólido. Y lo más importante, yo creo, es conocer los procesos, porque todos podemos tener una idea generalizada cuando llegamos a una pega y no tenemos experiencia. No, aquí ¿qué se hace? Transporte. Ya transporte, perfecto. Pero los prevencionistas, o yo mismo quizás poniéndome en el lugar, me he acercado a un chofer, a un conductor. ¿Qué es lo que pasa cuando hay protesta, cuando hay marcha? Considero esos aspectos, ese conocimiento, porque ningún prevencionista, incluyéndome yo, va a conocer mejor el proceso que la persona que lo ejecuta, que el colaborador que lo ejecuta. Sea un jornal, él va a saber mejor el proceso que yo. Ya, yo puedo tener una idea generalizada, puedo tener mucha experiencia en construcción, pero ese viejo conoce las mañas, conoce los percances que pueden haber cuando llueve, etcétera, etcétera. Y te puedo decir, no, sabéis que esta pega, en lo ideal se hace así.
Yo, por lo general, siempre pido un itemizado del paso a paso. Por ejemplo, a los ingenieros eléctricos que tengo, a los ingenieros hidráulicos, a los mecánicos, siempre les pido un paso a paso de las condiciones ideales para desarrollar su trabajo y las no tan ideales. Super. Entonces, ellos me hacen 2 pasos a paso, qué es lo ideal, qué es lo que se hace y qué es lo que se hace en una condición de emergencia. Entonces yo con ese paso a paso ya tengo ya para formar una muy buena matriz, muy sólida y específica, no generalizada. Súper. Entonces, lo primero, ya estamos claros que antes de comenzar a crear una matriz en una planilla Excel, ¿cierto? Primero tenemos que definir el procedimiento, ¿cierto? Este procedimiento nos va a indicar cómo es que tenemos que crear esta matriz. Los pasos que vamos a tener que desarrollar y gestionar en terreno para comenzar a desarrollar la matriz en el Excel. No es el Excel primero y después el procedimiento. Súper importante eso, que como nos acaba de dejar claro Ramón, es el procedimiento primero el que se desarrolla, ¿ya? Y este procedimiento, ¿cierto?, al que nosotros después nos vamos a leer, que lo va a leer el supervisor, que lo va a leer el comité paritario, etcétera, etcétera, empieza, ¿cierto?, a gestionarse cada una de las actividades que indica para ir creando la matriz. Y una de las actividades que dijo, por ejemplo, Ramón, el tema del itemizado. Él, un método que tiene para conocer los procesos, actividades y tareas, es que pide un itemizado. Una vez que tiene esa información, la recopila, ¿cierto? Y después se va ya, empieza a crear la matriz y empieza a tabular los datos. Súper, Ramón. Ahora, sí. Para pasar a la cuarta pregunta, entonces, para ayudarnos, ¿cierto?, a desarrollar estas actividades y para poder ir encontrando criterios, entre comillas, estandarizados, no diferentes como antes, que cada prevencionista tenía sus criterios. Existe también, ¿cierto?, lo que son los... el listado de riesgos, por ejemplo, del ISP, ¿cierto?, del Instituto de Salud Pública. Eso creo que va como un anexo, ¿cierto?, a la resolución. Y también por ahí existe un anexo 4, que es la autoevaluación de riesgos críticos también, ¿cierto? O sea, en el fondo, esta resolución nos está permitiendo poder que ese criterio que todos tenemos que de diferentes maneras ajustarlo, ¿cierto?, a derecho. Ajustarlo a derecho, ¿cierto?, en términos de responsabilidad civil. Y claramente eso nos va a permitir poder crear esta matriz, como ya está establecido en los procedimientos. Entonces, cuéntanos sobre eso. ¿Qué recomiendas para terminar entonces? ¿Qué recomiendas tú cómo gestionar esta resolución, ¿cierto?, 149 del 2020, para crear y darle vida a una matriz? ¿Qué, más allá del tema del itemizado, cómo trabajas tú cuando estás creando o estás actualizando tu matriz de riesgo? Para terminar, por favor. Sí, considerar siempre los riesgos críticos. Riesgos críticos primero, priorizar los riesgos críticos. Este cuestionario que nos ofrece los anexos, que va a compartir después, creo que los puedes compartir por chat igual, Pedro. Trae un cuestionario donde nos dice, ¿tenemos, no sé, espacios confinados? ¿Sí o no? Y lo hacemos en base a nuestra realidad. Buenísimo, buenísimo. Algo que no existía antes, pero sí teníamos un conocimiento previo. Se formaliza. Otro anexo muy importante es el que tú mencionas, el de la familia de los riesgos. Ahora todos los riesgos van familiarizados. Entonces, si tengo caída de persona, la familia de riesgos va a ser esa, y los 2 hijos van a ser caída a mismo nivel y caída a distinto nivel. Sencillo. Eso es una familia de riesgos. Entonces, esto se va netamente al macro, a lo más minúsculo, cosa que se nos haga mucho más fácil llenar una matriz a nuestra realidad. Ahí Luis Cabello creo que levantó la mano. ¿Sí, Luis? Sí, disculpen. Ya, disculpen, estoy en terreno, pero lo que pasa es que yo creo que modificar una matriz, en un proyecto tuvimos un accidente grave, se nos cayó un trabajador de 12,5 metros, está en estado
no está muerto, pero sí está, como vegetal, a veces está recuperando en la asociación y está en una clínica. Tenemos que modificar completamente todos nuestros labores, nuestros trabajos. ¿Qué pasó? Que nosotros como departamento, nosotros el tema de las lucarnas, porque yo trabajo en Techum, en las plantas fotovoltaicas. Entonces, ahora modifiqué la matriz y la estoy haciendo por lámina, por partida. Una partida, por ejemplo, trabajo fresco, otra que sea trabajo en altura, otra que sea instalación, ya sea cableado, teja, y otra que sea conexionado, que va a todo, otra lámina que diga izaje, por el hecho de que tuvimos que modificar los procesos y bajo esta actualización no también, pues, sin duda está bien como los procesos, modificaciones bajo ese interrogante. Sí. Y como una ingenieril, las plantas fotovoltaicas no en todos lados llevan línea de vida. Entonces, ¿qué hice yo? Por las retráctiles y línea de vida provisoria. Empezamos a implementar en todas las plantas. Para cada trabajador con una línea provisoria y un retráctil para que pueda transitar y tapar todo lo que es el lugar de plancha. No solamente pintar. Antes solamente no autorizaban a pintarla, tapar completamente todo por esta gente que sucedió. No me sucedió a mí, le sucedió a un colega, pero lo repercutió a mí. Súper, claro. Creo que tenemos problemas ahí de conexión. Ramón. Lo que menciona ahí del colaborador, Luis, está súper bien hecho. De hecho, si quisiese ir más allá, pudiera pedir cálculos de memoria. Entonces, va a tomar un peso mucho más objetivo la matriz. Yo, por ejemplo, cuando hago una matriz, le dedico 2 horas máximo al día, porque para mí ya me genera un aburrimiento existencial tremendo estar con la planilla Excel y haciendo una matriz que quede buena, y la idea es que no tener que modificarla a cada rato, sino considerando accidentes, en este caso, que sí nos obliga a hacer una modificación. Eso, saber, no sé si tú trabajas con más colegas, Luis, en el área, sí. También apoyarte en él, porque no puede ser tampoco lo ideal que un puro colega o siempre el asesor o el que tiene menos experiencia lo tiran a veces a hacer pega administrativa. Respecto a eso, Ramón, yo quiero destacar, dame un consejito, Luis, quiero destacar que la resolución 514 habla de cuatro ¿cómo se llama? Involucrados, en el fondo. Ojo, ¿ya? Que es el comité paritario, el prevencionista, la empresa y monitores, entre comillas. Eso es lo que indica la resolución. Claro. Por lo tanto, es un trabajo en conjunto entre ellos para crear esta matriz. Sí. No es algo que un experto tenga que desarrollarlo por sí solo, ¿ya? Y además que, como tú dices, Ramón, cada gestión, de alguna manera, tiene que ir enlazada con estos participantes, en el fondo, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, sí. en la presentación podemos ver gente, equipos, materiales, ambiente. O sea, hay todo un enlace, en el fondo, que esta resolución, de alguna manera, nos orienta para desarrollarla. Y vamos a terminar, ¿cierto?, desarrollando una matriz lo más objetiva posible, que es lo que dice Ramón. Tenemos una manito. Gracias, Ramón. Pedro. Gracias. José Luis. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien. Traté de hacerme un espacio para conectarme un poquito y sumar un tema. Yo no me voy a meter en la presentación que hicieron ustedes, que me parece que debe haber sido de primer nivel, sin lugar a dudas. Porque es un poco lo que conversamos en el café real que nos tomamos alguna vez, amigo mío, que tiene que ver con que es un llamado a los colegas. No dejen que las matrices de riesgo se transformen en un documento que va a estar en una carpeta por 6 meses en un archivador.
las matrices de riesgo tienen que estar vivas. Y las matrices de riesgo, yo veo, por ejemplo, el tema del GEMA, que lo tienen puesto ahí, me parece fantástico. Sin embargo, hoy día tenemos hartas otras cosillas que nos pegan en las variables de los factores. No olviden que esto se crea desde la pirámide de Beer en el 66 y estamos en 2023. Han pasado hartos años y las cosas han cambiado mucho. Sobre todo cuando pensamos que cuando esto lo hizo Bert, que obviamente es un trabajo maravilloso, lo hizo sin una sociedad llena de medidas de control. Hoy día han pasado 50 años donde nosotros hemos estado trabajando y haciendo cosas, entonces lo que les quería plantear, o el desafío que les quiero plantear, que es el desafío que mantengo en todas las oportunidades que tengo, es piensen, no se queden conformes con lo que hay. A lo mejor ustedes son el próximo Bert. Entonces, eso, no dejen que las matrices se queden estancadas en un archivo que se vea una vez al año y que entre un jefe o un dueño de empresa o un jefe y no tenga idea de lo que es ese documento. Eso amigo. José, ¿tú quieres decir algo, Ramón? No, está súper bueno el punto. Yo quiero compartir lo que plantea José, porque en el fondo, cuando él habla de que la matriz tiene que estar viva, es decir, que tiene que estar en funcionamiento, ¿cierto? Tiene que estar corriendo siempre. Una de esas, de algo que evidencia eso es lo que, por ejemplo, acaba de mencionar Luis Cabello. Ya ellos tenían una matriz, consideraban que estaba más o menos establecida, entre comillas, hasta que sucedió algo, ¿cierto? Que es lo que nos indicó Luis. Y cuando sucede este algo, nosotros tuvimos que activarnos, ¿cierto? Para ver qué pasó. Y como nos contaba Luis, su experiencia es que tuvieron que actualizar la matriz. Y eso apunta a lo que, como yo entendí y que dejó muy claro José, o sea, en el fondo la matriz no tiene que estar estancada. ¿Te dan cuenta, no? O sea, en el fondo no tiene que estar en función de que, ¿sabes qué? Ya está lista la matriz. Perfecto, todos trabajemos, listo. Siempre estar en constante movimiento, ¿cierto? Actualización, revisión. De repente los criterios cambian también, ¿cierto? Entonces lo que busca la resolución 149 es poder orientarnos a una misma, digamos, a este funcionamiento lo más objetivo posible. Porque cuando dice José de que esté en movimiento, es que tiene que ver con que siempre sea objetivo. Si no está en movimiento, no está siendo objetivo. No podemos decir que es una matriz lista y ya todos trabajen, pasan 6 meses y no le ha pasado nada a la matriz. No está siendo objetiva, porque todos los días hay cambio. Yo voy un poquito más allá, Pedro. Dale. Un poquito más allá. De todas maneras, vamos a interesarnos, ¿cierto?, en otros temas más adelante, y claramente tenemos esto de lo que planteaste tú de la nueva generación. Para no dejarlo como duda, cuando tú trotas en la calle, estáis trotando a 150 pulsaciones por segundo. Cuando un trabajador está subiendo a un, no sé, pues 4, 6, 8 metros, ya ha tenido un esfuerzo durante el día, puede estar a 160, 180 pulsaciones por segundo. ¿Podrá aguantar eso el corazón de esa persona? A eso me refiero yo con que las matrices tienen que estar vivas. Ya, no me meto más mi cuchara, muchachos. Súper. Bueno, dejar temas ahí en bandeja para un próximo café. ¿Quién sabe? ¿Ya? Para terminar entonces, Ramón, tú termina un poquito más con tus recomendaciones, ¿cierto? Ahí tú me pediste que pusiera esta imagen como final. Sí, correcto. Bueno, aquí podemos ver una familia grande, la verdad, lo ideal, con papá y mamá. Ponernos en ese lugar, que nosotros tenemos familia detrás y no somos tampoco, el accidente grave o el fatal le pasó al trabajador y yo me desligo, no sé, puedo tirar la licencia psiquiátrica, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si nos va mal a nosotros y caemos a la cárcel a futuro por estos temas? ¿Qué pasa si el administrador nos dice, yo lo contraté al asesor para que él me asesorara en prevención de riesgo? Yo descansé plenamente en sus conocimientos, de su experiencia.
Claro, ahí hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada que tiene que ver con las responsabilidades, ¿cierto? Y muy cercano a lo que planteó María José en su experiencia también, ¿ya? Complicado, es complicado. No hay que asustarse, claramente. No hay que asustarse. Lo que sí es ideal que siempre, de acuerdo a lo que hablamos en todo este segundo café, hay que ajustarnos a derechos. Esa es una línea, tratar de ir a ajustarnos a derechos. ¿Ya? Que todo lo que nosotros hagamos... Disculpa, hacer una matriz en base a esta resolución muchas veces no se cumple ni en minería, porque las mineras meten otros estándares internacionales que acá en Chile, por ejemplo, pelambre, energía cinética, hidráulica, mecánica. Eso no está en esta normativa. Pero ¿por qué esa matriz de pelambre no cumple con esta resolución? Claro, en términos judiciales probablemente van a existir fallos en contra. Como dice, uno tiene que partir de esta base. Ya después, si quiere, uno le agrega celdas extra, pero tener esta base sólida. Por ejemplo, me tocó otro proyecto en Oxiquín, una matriz de Oxiquín. La verdad, yo Oxiquín tenía una visión de un estándar minero que lamentablemente no era así. Y uno se topa con esas realidades, sin ir más lejos, el otro día llamó un Sernageomín a la oficina preguntando qué tenía que hacer para aprobar la carpeta de arranque, etcétera, etcétera. Un viejo que es Sernageomín con 20 años de experiencia. Entonces, ¿por qué no estamos actualizados acorde a la norma? Nos ponemos en un estado de confort en el rubro de nuestra empresa y ya de ahí no averiguamos nunca nada más, hasta que perdamos la pega o cambiemos de trabajo. Claro. Siento que eso es lo que pasa muchas veces, como dijo el colega José Luis. Uno tiene que estar tratando constantemente como prevencionista porque las leyes y las normativas salen a cada rato. Y si tú te desconectas un mes, te vas a dar cuenta que quizás salió una resolución enfocada a prevención de riesgo. Y fue lo que pasa con esta resolución, que en realidad muy pocos la conocen, y siempre que se comparte, había un cuerpo legal para hacer una matriz, y algunos no tienen idea. No tienen idea que existen anexos a esta resolución. Y como recomendación, siempre yo digo apoyarse harto en el asesor de la mutual, del organismo administrador. Porque siento también que esa es una brecha grande de nosotros. Viene el asesor, ya, deja lo que me espere media hora y ahí me acerco a la oficina. O lo toman muchas veces a la defensiva. La auditoría interna, las auditorías externas, no lo ven como una oportunidad de mejora. Siempre ver todo como una oportunidad de mejora, si al final esto es para mejorar la prevención de riesgo en nuestras empresas. Siempre hay una perspectiva, aunque la persona tenga nada de experiencia y yo pueda tener 50 años de experiencia en prevención, yo puedo aprender de esa persona. Creo que hay una soberbia en el ámbito de prevención de riesgos que es muy evidente acá en Chile, y siempre intenta uno pasarse a llevar sobre el otro, y que yo sé más, y que yo esto, y que esto otro, y al final eso ya da para otro café. Pero ¿qué está pasando? Exacto, de hecho eso quiero engancharme, colgarme, como sea, contra viento y marea de lo que acabas de decir, que es lo que estamos tratando de hacer en nuestra comunidad, ¿cierto? Nosotros no queremos erradicar eso de la diferencia entre un profesional y otro, aceptar las opiniones, aceptar los criterios, pero pelearnos con comentarios, con conocimiento, no viene al caso, porque no va para ninguna parte eso. Entonces es lo que pretendemos hacer. Ahora, justo como lo dices tú, hay empresas muy grandes, como por ejemplo Mantos Verdes, que el tema del lisaje que tuvimos en la semana pasada, o sea, este lunes, en nuestro primer café, en donde esa empresa está pero absolutamente planteada en Chile, muy grande, y tiene procesos y gestiones estandarizadas, pero pasó eso. O sea, algo pasa en el fondo. Y claramente la matriz, por ejemplo, pudo haber estado establecida, pero no cumplió, pasó el accidente, ¿cierto? Entonces, justamente, para terminar ya, Ramón, quiero agradecer tu conocimiento,
tu experiencia, lo que no hayas compartido. Dame un segundo, existe también actividad pública. Lo que viene ahora, chicos, es que va a existir un espacio para... Perdón, Ramón. Sí, ¿me dejas terminar así como recomendación? Dale, perfecto. Existe una resolución exenta también, que la voy a coescribir acá. Resolución exenta 280. Creo que es del 2019. Esta resolución exenta tiene un nombre un poco largo, lo voy a leer, disculpa. Es una guía técnica para la implementación, para la reducción del riesgo de desastres en centros de trabajo, considerando un montón de factores y 3 etapas. Esta resolución exenta 1280 también es muy nuevita, del año 2019, si mal no recuerdo. ¿Qué pasa si yo tengo una persona de tercera edad en el trabajo? ¿Qué pasa si tengo más de 100 trabajadores y tengo que cumplir con el 1% de inclusión? ¿Eso lo considero dentro de la matriz? Por supuesto. ¿Por qué no está casi nunca esos criterios en la matriz? Entonces, es un punto importante a considerar también las condiciones de emergencia que quedan de lado. Súper. La inclusión laboral. Sí, disculpa, hacemos una matriz y un plan de emergencia y a veces ni siquiera conversan, ni siquiera se conocen. Es como cuando uno tiene un vecino y ni siquiera sabe cómo se llama el vecino. La inclusión laboral es legal, absolutamente legal. Es decir, que todas las empresas de algún modo tienen que comenzar a demostrar y evidenciar que contratan personas que están dentro del concepto de inclusión laboral. Es estricto, es obligatorio. Por lo tanto, vamos a empezar a tener en el futuro, ¿cierto?, empresas donde tienen esto, como dices tú, un viejito de más edad, una persona que está con cierta discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces la matriz también va a cambiar, ¿cierto? Tal como lo planteas tú, Ramón. Súper, súper. Imagínate una persona con silla de ruedas que depende del ascensor y trabaja en un 5º piso. Y cuando hay un temblor, terremoto, se cierra esto, se apaga automáticamente por medidas de seguridad, se desconecta el ascensor. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cómo lo atacamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Está establecido en la matriz? ¿O arrancan todo en un simulacro y quedan las personas de tercera edad en la oficina? Porque todos los jóvenes evacuaron. ¿Quién se encarga de esas personas? Eso está también plasmado en la matriz de riesgo. Te lo doy por firmado. Dentro de los controles, como decías tú, los controles tienen que estar enlazados, ¿cierto? Tienen que estar enlazados con plan de emergencia, por ejemplo, como dices tú, pero no se conocen, no existe una relación todavía. Y claramente se debe hacer, pues, y para eso están los controles, ¿cierto? En donde nosotros tenemos que definir los enlaces por cada proceso, ¿cierto? Por cada riesgo evaluado. Están asociados a un enlace. Si el riesgo evaluado que de caída o en altura nos da alto, claramente en el plan de emergencia tiene que decir qué vamos a hacer frente a eso. ¿Se entiende, no? Entonces tiene que haber una relación. Súper. Ya, pues, para terminar, son las 11:16. Genial, vamos súper bien. Chicos, voy a ceder la palabra ahora. Vamos a tener un espacio de opiniones. Bueno, en la imagen ahí yo le puse para que puedan seguir. Una de las cosas importantes es asociarnos, ¿cierto? Y siempre generar estos contactos, ¿ya? Entonces ahí Ramón nos da a conocer su LinkedIn para que lo puedan seguir. Es súper importante que nosotros nos vamos asociando, nos vamos contactando, ¿ya? Eso. Vamos entonces ahora a la tanda de preguntas. Chicos, por favor, los que tengan duda, preguntas, quieren compartir algo, compartir experiencias. Simplemente levanten la manito, por favor. ¿Ya? Esa es la idea. Aprieten la cosita ahí de la manito y conversemos un poquito. ¿Quién quiere decir algo? ¿Qué le pareció la presentación de Ramón?
¿Alguien tiene alguna opinión, alguna pregunta? Marisa, dale. Hola, bueno, genial. Es súper importante todo lo que dijo Ramón. El tema legal, lo único que espero es que ya sea pronto, no por un tema de meterle miedo o al resto de la gente, al resto de los colegas que están recién saliendo, sino para que de una vez por todas las empresas tomen en serio lo que significa el área de prevención de riesgo. ¿Ya? Porque el saber que van a estar siendo encarados, por decirlo de alguna forma más sutil, con respecto a lo que están haciendo como empresa, y en general nosotros, yo como dije, y Ramón también tiene que saberlo, las matrices, procedimientos, todo siempre es lo más básico posible, ¿ya? Y se descartan muy rápidamente todo lo que es jefatura. ¿Ya? Y con los nuevos procesos que hay, el nuevo tipo de investigación, ya no es cualquier tipo de investigación, que tiene que ser el árbol causal para no echarle siempre la culpa al trabajador, porque el trabajador no siempre tiene la culpa. ¿Ya? Entonces creo que es súper importante los temas que se están dando, el plus que le están dando a tú, Pedro, en general todos los que están por aquí, que llevan un poquito más de tiempo, que llevan menos tiempo, porque queremos tener otra visión de nuestro trabajo. Sí, hay un punto muy interesante, Maritza, que es la responsabilidad. Idealmente la responsabilidad, si tengo 3 supervisores, yo la coloco con nombre y apellido, los 3 supervisores. Porque ¿qué pasa? Supervisor, siempre, APR, y el APR a veces está hasta el cogote, no sabe decir que no, nunca. O el trabajador. ¿Quién está involucrado en esa evaluación de la matriz? Tal trabajador y tal trabajador, perfecto. ¿Quién está a cargo de esos trabajadores? Juan Acuña, perfecto. Yo quiero intervenirte, Ramón, es que nosotros por muchos años ya les voy a dar la mano, atentos Joaquín y Roberto, ¿vale? Les voy a dar la mano, tranqui, todos podemos opinar aquí. Mantengan la mano activada nomás. Nosotros, hay un error nosotros que estamos cometiendo y es muy frecuente. Es que nosotros, un puñado de profesionales, siempre dice que nosotros estamos para cuidar a los trabajadores. No es así. No es así. Que no, es que nosotros tenemos que cuidar a los trabajadores, nuestra labor es nuestros trabajadores. Y eso es un concepto que viene por años erróneo. No es así. Lo que nosotros hacemos es cuidar a ambos, a la empresa y a los trabajadores, hacer el equilibrio. La asesoría a nosotros va en función de que la empresa cumpla, que genere las gestiones que tiene que desarrollar y que el trabajador también cumpla, que tiene que hacer el trabajo seguro, que tiene que hacer uso de EPP, que tiene que aplicar medidas ingenieriles, etcétera, etcétera. Y yo los quiero invitar a que nos demos cuenta, pensemos ahora si eso, lo que acabo de decir, es cierto o no. Y es absolutamente real. Hay un puñado de profesionales, muchos en realidad, que dicen, no, es que nosotros trabajamos para los trabajadores, solo para ellos. Resulta que ellos también son súper responsables. Porque recordemos que son 2 factores los principales de la prevención de riesgo, ¿cierto? Condiciones y acciones. ¿Se entiende? Entonces hemos estado cometiendo errores tremendos. Y es por eso que cuando nosotros pensamos en ese sentido, claro, toda nuestra gestión va enfocada a eso, que el trabajador hay que cubrirlo, que hay que protegerlo, que el trabajador no es responsable, bla, bla, bla. ¿Ya? Súper punto planteado por Marisa, Ramón, etcétera, etcétera. Vamos, Joaquín Díaz. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Sí, bien, todo bien aquí, poniendo atención. Cuéntanos. Tengo una duda propiamente tal con la matriz de riesgo. Cuando yo estudié, los profesores me enseñaban en la evaluación del riesgo
Me enseñaron la metodología FINE y LABER, pero he visto que casi en ningún lado se ocupa la metodología FINE. ¿Qué pasa con esto? Estás sin volumen. Ramón, estás sin micrófono. Ya, ahora sí. Mira, a mí me encanta la matriz William Fine, la encuentro tan completa, pero siento que es tan completa que ni siquiera nos atrevemos. Siempre estamos con lo básico, probabilidad, consecuencia, porque la matriz William Fine nos da indicadores de dólares, cuánto puede perder una empresa por un valor, por un riesgo asociado. Se usa mucho para calidad, para las matrices de calidad, pero es una metodología muy desconocida, la verdad. Los invito a leerla, se los voy a compartir. Ahora Joaquín, como ya quedamos evidenciados nuestro café, en nosotros existe una resolución, y en términos de responsabilidad, que es lo que proyectamos a futuro, nosotros tenemos que ajustarnos a eso, ¿ya? Si bien son herramientas positivas y buenas, como lo plantea Ramón, pero nosotros acordémonos que nosotros trabajamos en base a normativas, Joaquín, ¿ya? Y nuestra legislación chilena, en caso de matriz de riesgo, es la resolución 549. ¿Ya? Lo que te enseñen, tómalo, apréndelo, obviamente, acéptalo, úsalo como herramienta o mézclalo, pero no nos olvidemos de que tenemos una normativa que nos dice y nos orienta respecto a la matriz, que es resolución 149. ¿Ya? Y de acá tú, Joaquín, tú acá, desde acá, tú ya cumpliendo con esta matriz, si quieres agregas aspectos de la metodología William Fine como los riesgos asociados en pérdida. O sea, si es riesgo bajo, una pérdida entre 5 y 10 millones de pesos, por ejemplo. Ahí tú también puedes hacer ese plus. También otro plus puede hacer que esta matriz incluirle una celda del cuerpo legal, del tipificado de multa relacionado a tu matriz. Cosa que lo va a hacer mucho más sólido, más robusto y menos cuestionable cuando tengas que presentar una matriz de riesgo a alguien que solamente quiere ver números, como gerencia. Entonces siempre aterrizo a esa visión también. Súper, Ramón. Súper. ¿Quedaste bien, Joaquín? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Primero que nada, quería darle las gracias Ramón, por compartir tu experiencia y tus conocimientos. La verdad, yo no estaba actualizado sobre la nueva resolución a 149 que apareció en el año 2020, en la cual igual es súper importante ser como más autocrítico al momento de realizar la matriz, ya que por lo general siempre es como decían ustedes, hacerlo a la rápida o solamente como documento para ya adquirirlo a la carpeta de arranque. Así que más que nada darle las gracias por toda el café y la conversación del día de hoy. Qué bueno, Roberto, agradecido por tus palabras. Claro, esa es nuestra intención, poder transmitir experiencia y un poquito acercarnos a lo que es la norma, porque de eso se trata, en el fondo, café profesional, compartir contenido y experiencias del invitado. ¿Ya? ¿Qué más? Leo Aravena, ¿qué tal? Ya, hola Pedro, bueno, saludar a Ramón, también como todos los colegas, darle el agradecimiento por compartir sus experiencias y sus conocimientos con el resto de los colegas. Saludar al resto de los colegas que están conectados, muy interesante lo que habló la señorita Maritza también. Bueno, a caso personal, quería hacer un comentario de lo que me ha tocado vivir en mis años de prevencionista, ya que la verdad yo estudié hace algunos años atrás y llevo 6 años de experiencia en el rubro, pero las empresas que he trabajado, muchas veces al momento de realizar un procedimiento, realizar una matriz de riesgo, me ha tocado algunos casos de que hoy yo no tengo tiempo para ayudarte, para que hagamos el procedimiento en sí, en conjunto, para ayudar en el tema de la matriz. Muchas veces yo he visto colegas también que les ha tocado hacer hacer la evaluación solo. No tienen el apoyo tanto como de la supervisión, tanto como el jefe de la empresa, o también muchas veces nos encontramos con la resistencia de los trabajadores, ya que muchas veces nos ven como el mal necesario.
¿entiendes? Así que también voy al punto que tocó Juan hace un par de minutos atrás. Muchas empresas quieren ver números. La producción ante la seguridad. Y yo creo que todo esto va dentro de la mano. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, lo que dijo Ramón en su presentación. ¿Qué pasa con los muchachos cuando llegan desde su casa? Llegan completos, llegan sanos. Nosotros todos los días tratamos de que los muchachos siempre se vayan, así como llegaron, es así como se van. Porque siempre tienen una persona que depende de ellos y hay alguien que los espera sí o sí en sus casas, ya sean en turno, en un trabajo diario, pero siempre va a haber personas que lo están esperando. Y a veces es súper penoso que dentro del trabajo la supervisión vea como el mal necesario. El mal necesario a de que sin un prevencionista no los dejan trabajar. Y no le dan la importancia necesaria de lo que realmente es la prevención de riesgo. Exacto. Ramón, ¿quieres responder o decir algo? Sí, mira, no me acuerdo si era Joaquín, el chico que me habló de la metodología William Fine. Yo mucho tiempo cuando trabajé en obras civiles lo ocupaba como un soporte para el inventario de riesgos críticos, porque ahí yo podía valorizar monetariamente un riesgo crítico. Eso, sin dejar de lado esta resolución que sí es el cuerpo legal. Ya, yo sí quiero dar una opinión respecto a lo que planteó Leo. Claramente hoy en día ya sabemos que hace muchos años esto viene pasando. Yo considero que nosotros también somos causa de esto, como profesionales, porque tenemos que ser autocríticos también, entender que hay muchos factores que han generado este alejamiento, ¿cierto?, entre las líneas de mando en la empresa, y que tiene que ver con que nosotros en el tiempo hemos ido desarrollando algunas cositas malas. En el fondo, lo que plantea Café Profesional es que todo lo que comencemos a hacer desde ya lo hagamos con ajuste de derecho. Eso obviamente nos va a generar el tecnicismo, ¿cierto? Pero nos vamos a ir planteando de tal manera que las empresas van a comenzar, ¿cierto?, a entender que nosotros tenemos peso, cosa que no lo hemos demostrado, ¿cierto? Y es por eso estas lejanías que planteas tú, Leo, ¿ya? Ahora bien, lo que busca la comunidad, la gran comunidad también, es eso, que tenemos que ir paso a paso, y lo estamos de alguna manera logrando, el cambiar el tema de los sueldos, cambiar el tema de cómo nos ven como profesionales, y para lograrlo es que nos unamos, ¿cierto? Y empezamos a remar contra marea con todo eso malo que se hizo hace muchos años en distintos grupos. Empezamos a mostrarnos como profesionales no importantes, ¿ya? Empezamos a mostrarnos así, como profesionales no importantes. Claro, a mí lo que yo he observado mucho en Facebook, más que nada, es que, no sé, sale un prevencionista, ¿con cuántos trabajadores tengo que establecer un comité paritario? Chita, yo como profesional me daría vergüenza hacer una pregunta así, de verdad. Prefiero buscar en Google antes de quedar en ridículo. Y quizás te la pueda perdonar si es un profesional sin experiencia, pero ya todos te estigmatizan de la calidad de tu labor. Eso es lo que no hacemos en nuestra comunidad, así que nuestra comunidad busca cambiar todo eso y lo está haciendo paso a paso, poquito, ¿cierto? Todos comparten, todos se ayudan, a muchos le está yendo bien, ¿cierto? Entonces hay que seguir en eso. ¿Qué más? Había Hilda. ¿Hilda? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Había levantado la mano, ¿cierto? Sí. Sí, había levantado la mano. Bueno, dale, a Hilda. diferencia de todos los demás colegas, yo trabajo en una municipalidad donde efectivamente cuesta mucho hacer prevención por los diferentes tipos y categorías de contratos que hay. Existen los plantas, los contratas, los honorarios, hoy en día los códigos del trabajo. Y es mucho más complejo porque la fiscalización es menor. No sé si me entienden un poquito. Claro, ya se entra en tema como corporativo, claro. Claro, bueno, yo me voy a ir más que nada al enfoque de las personas que están a honorario y que hoy en día Servicio de Impuestos Internos le tienen la plata.
Claro, efectivamente ellos cotizan ya sea en el ICL o la H, depende del trabajador, pero no tienen ninguna, más allá de la atención médica o del pago de las prestaciones, no hay ninguna asesoría de parte de los organismos administradores, es nula, te lo digo, te lo doy por ejemplo, todos los días yo tengo accidentes y pasa el accidente y ahí quedamos, o por último le terminan preguntando a la municipalidad, siendo que el trabajador pasa a ser independiente. Entonces, también hay hay un desmedro en cuanto a a esas personas que hoy en día, gracias a Dios, ya a partir del 2023 hasta el 2026, deberían pasar todos a ser código del trabajo. Pero mientras no ocurra eso al 100%, seguimos teniendo eso. Y en caso de ocurrir un accidente grave, hemos visto que al final el organismo administrador dice no aplica, es común. Claro. Claro, Sí. yo como prevencionista lo puedo asesorar, puedo ayudarle a hacer, pero termina siendo él su propio empleador, entonces es complejo trabajar con ellos. Claro, llega al punto que queda ahí el vacío legal. Exacto. Y lamentablemente cuesta mucho contra esa marea, ¿no? Gracias, Hilda, por tu aporte. Clara, sabemos que hay diferentes rubros, corporativos, operacionales, industriales, etcétera, etcétera. Última levantada de mano, Luis Alberto. Luis Alberto, ¿cómo estás? Vale, gracias, Pedro. Bueno, saludar a los colegas que compartieron su experiencia. Bueno, mi nombre es Luis Cabrera, soy de Tocopilla. Tengo alrededor de entre 5 o 6 años de experiencia trabajando en prevención. Bueno, y el punto a tocar más bien lo mío tiene que ver más con el conocer el rol del APR, nuestro rol, porque muchas veces me ha pasado de que colegas que están recién iniciando consultan, me han preguntado, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿En qué me tengo que enfocar? Yo les digo, le aclaro un poco el tema de, mira, nuestro objetivo en la prevención en las empresas es asesorar, eso es como lo primordial, lo que tenemos que hacer, y no solamente asesorar a los trabajadores, también tenemos que asesorar al administrador de contrato, al gerente, a todos, porque el objetivo nuestro y de la empresa es implementar todas las medidas necesarias para prevenir lo que son los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Esos son nuestros objetivos principales, según la ley 16.744, ¿no es cierto? Así que por mi parte como que me he dado cuenta que hay colegas que están recién iniciándose, pero como que no cachan realmente su real objetivo en el tema de la prevención, y es algo que he estado viendo hace poquito. Me ha pasado con otros colegas que están como no tienen claridad del rol de la APR, que es lo principal, que es asesorar. Exacto. Nosotros, en el caso de la matriz, que era el tema actual, claramente nuestro objetivo, ¿cierto? Lo que estábamos planteando con la conversación es que existe una resolución y tenemos que trabajar en base a eso, ¿ya? Y el primer paso es la creación del procedimiento para crear la matriz de riesgo, ¿cierto? Eso fue lo que quedamos. Ahora, tomándome de eso, claramente Luis tiene absolutamente razón, esos son nuestros objetivos. Entonces, cuando tu colega o tú mismo comiences a interiorizarte en lo que es la matriz, claramente la objetividad cambia, ¿cierto? Y te va a ir a la resolución 149. ¿Y qué es lo que hay que hacer primero para que tenga una matriz? El procedimiento, ¿ya? Entonces, siempre somos objetivos y asesoramos en esto, en el fondo, tal cual como lo planteas tú, Luis, ¿ya? Gracias, Luis. Quiero tomarme la palabra procedimientos, y ya que está Marisa va a ser el cuarto café, si es que no me equivoco, a menos que me cambien la fecha, porque el café que viene es trabajo en altura, líneas de vida. Ojo, trabajo a altura, líneas de vida. Y el cuarto sería Marisa con procedimientos de trabajo seguro. Ahí ya nos vamos interesando poco a poco en los temas más específicos. ¿Quién más levantó la mano? Última levanta la mano, porque era Luis Alberto, Marta.
Marta Jocelyn González. Hola, de nuevo. Espérate, no quiero ser pesado, pero tú ya igual diste tu opinión. Pues mira, hay Maritza Cuña, también está. Ya dale Marta, dale nomás. No, quería agradecerlo porque de verdad todo lo que hablaron en el café, Ramón, y han debatido quedó más que claro y también por algo les presenté mi problema que me ha pasado en lo que es mi experiencia durante estos meses y decirles que no porque nosotros seamos recién egresados, en mi caso, somos una amenaza. Yo aprendo de los que tienen más experiencia y yo puedo aportar mis conocimientos que vienen fresquitos y los podemos complementar y hacer un gran equipo de trabajo. Exacto. Más que nada eso, porque yo también, como ustedes ya llevan hartos añitos de experiencia, yo también quiero llegar a lograr a tener hartos añitos de experiencia y llegar a crecer y llegar a ser grande. Es lo que es prevención. Entonces, más que nada, y para los que están recién egresados y no tienen trabajo, busquen. Siempre hay una persona que te da la posibilidad de poder empezar. Y no quedarse que decir, no sé, en mi caso, sí, los sueldos están bajos y todo, pero de una forma hay que empezar para poder tener currículum, para poder llegar a ser grande. No sé, en mi perspectiva. Sí, absolutamente. Es que lograr un equilibrio. Con eso lo digo, Teo, un equilibrio importante porque trabajamos en base a normas, pero también están las necesidades. Hay que buscar el equilibrio. El equilibrio, totalmente, pero también, no sé, me ha pasado que muchos compañeros dicen, no, es que yo quería ganar 1.200.000 y la cuestión acá, pero si no tienes las capacidades y no te desarrollas, no sé, te vas a una entrevista y te preguntan cosas técnicas y no las sabes porque no estás acostumbrado a leer, a indagar, a retroalimentarte, como el caso que están hablando mucho. También, obviamente, no somos una enciclopedia, pero sí tenemos que ir retroalimentando este tema y ir actualizándolo en lo que es normativa. Eso más que nada, como recomendación. La idea de nosotros es que en el tiempo vamos a ir repitiendo. Lo importante claramente es que esta información llegue. Ahora, Cristina es una participante así como escondida por ahí que ha estado grabando todo esto. Entonces, para terminar, chicos, yo quiero que activen sus cámaras, por favor, porque voy a sacar un pantallazo de una imagen. Es súper importante para mí, para poder mostrarle al mundo que estamos haciendo cosas, y cosas positivas. Así que la idea es que activen sus camaritas y sacamos una foto, ¿ya? Cristina, yo te aviso cuando termines la grabación, ¿ya? Ya, vamos a sacar una sonrisa y todo. Yo voy sacando pantallazo. Pongan sonrisa, su mejor cara, la mejor pose, todo, ¿ya? Agradecido, ¿cierto? De Ramón, por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartir experiencia y agradecido por la participación. De nuevo tuvimos un pic alto en términos de conexión. Y claramente esto va a servir para ir fomentando las mejoras en prevención y que, como decía por ahí Leo, que bueno, ya no está, vamos a comenzar a hacer que las empresas consideren que somos importantes, ¿ya? Así que, chicos, un gusto. Los dejo invitados al tercer café profesional. Estén atentos a la gran comunidad y al Instagram, porque todo esto va a ir al Instagram y en el futuro todas estas conversaciones van a quedar en un modo o formato podcast, así que nadie se va a perder porque esto lo vamos a difundir y hasta que las empresas nos paguen bien. Ramón, un abrazo, gracias por tu conocimiento, tu tiempo, por permitirte aportar y llevarnos por un viaje de experiencia, ¿ya? Agradecido, Ramón. Ya, chicos, muchas gracias. Esto fue Café Profesional, ¿ya? Gracias. Chao, gracias. Chao.
Para nomás, Cristina, la grabación. Chao, chicos. Chao. Chao, muchas gracias. Bien.